Hola, amigas y amigos interesados en la exploración del espacio. Les saluda nuevamente Rodolfo Neri Vela, astronauta de México. Ya tenía un buen rato que yo no subía nada a YouTube, pero ahora me da mucho gusto presentarles otro video, que espero sea de su agrado y lo compartan con sus amistades y compañeros de estudio o trabajo. Les cuento que con motivo del 60º aniversario del histórico viaje espacial de Yuri Gagarin, fui invitado por la Agencia Espacial Mexicana para impartir una conferencia virtual el 12 de abril del 2021. Mi presentación la titulé Los primeros logros de la carrera espacial y el histórico viaje de Yuri Gagarin. Utilizando la tecnología del PowerPoint, proyecté varias láminas ilustrativas conforme yo iba narrando los temas incluidos en la conferencia. Días después, con la iniciativa y ayuda profesional del joven Joseph Cannon, experimentado youtuber, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, decidimos enriquecer la introducción con algunas imágenes, con fines educativos y de divulgación científica, especialmente para los jóvenes, los colegios y las escuelas de México y América Latina, así como la comunidad hispana de los Estados Unidos. Joseph Cannon también eligió un tema musical inspiracional como fondo de la presentación, que le da realce al contenido y lo hace más amigable. Solo me resta añadir, para la mejor comprensión de la conferencia, que el inicio de los viajes espaciales ocurrió en circunstancias políticas e históricas muy diferentes a las de hoy. Y es importante conocer o recordar ciertos detalles de aquella época para evaluar y valorar la situación actual. Hoy es grato observar que, a pesar de la rivalidad y competencia que todavía existe entre las potencias espaciales, al mismo tiempo ha ido evolucionando un espíritu de cooperación internacional que rinde frutos para que las naciones de la Tierra compartan conocimientos y experiencias y puedan aspirar a un futuro más promisorio, donde reinen la paz y la hermandad. Un claro ejemplo de este nuevo espíritu de cooperación y de intercambio de conocimientos es la construcción, operación y utilización de la Estación Espacial Internacional que orbita alrededor de la Tierra y que fue financiada y ensamblada con aportaciones de los Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y varios países europeos. He aquí la conferencia. Un abrazo virtual a todos ustedes y mis mejores deseos. Sabemos que el sueño milenario de explorar y visitar el espacio es tan antiguo como la imaginación humana. Sin duda, los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas en el ámbito espacial han sido muy importantes y sorprendentes. Pero como todo en la vida, los éxitos logrados se deben gracias a los esfuerzos de generaciones anteriores, que no contaban con las mismas herramientas cibernéticas y robóticas de hoy, además de otras tecnologías, y que a pesar de ello, perseveraron para cumplir ese sueño de toda la humanidad, conquistar el espacio. Los primeros seres humanos contemplaban el cielo nocturno y al mismo tiempo cierto temor, buscando entre las estrellas posibles señales o mensajes de sus diversas deidades. La astrología intentó responder muchas dudas y preguntas, y tuvo siglos de predominio para supuestamente predecir las consecuencias de lo que mujeres y hombres veían en el firmamento durante la noche, como los cometas, las estrellas fugaces,
los eclipses lunares y las auroras, así como todo lo relacionado con la intensa luz del sol. Fue un largo camino, de miles de años, hasta que finalmente llegó la ciencia como la conocemos, a pesar de muchas dificultades y adversidades. Imaginemos ahora lo que representó lograr vencer a la fuerza de gravedad y las condiciones meteorológicas para incursionar más allá de la atmósfera terrestre. Hasta nuestros días, creo que esto debe considerarse como la más notable hazaña de la historia de la humanidad, la conquista del espacio. Fue el nacimiento de una nueva era que ha transformado significativamente la mentalidad y las condiciones de vida de millones de habitantes. Pero ¿cómo fue posible conquistar el espacio? Ya a fines del siglo XIX, un gran sabio ruso llamado Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky comenzó a escribir y explicar los principios por los cuales los cohetes podrían impulsarse y desplazarse en el vacío. El mismo sabio reflexionó sobre la posibilidad de satélites artificiales que podrían orbitar la Tierra a suficiente altitud y que no cayeran rápidamente por la oposición y fricción de las capas atmosféricas. Como siempre ha sucedido en innumerables ocasiones a través de la historia, algunos científicos de su época no valoraron sus ideas ni dieron crédito a sus teorías, y lo tildaron de loco. Decían que era un tipo excéntrico y que vivía fuera de la realidad. Pues recordemos que cuando él aseveraba tales cosas, todavía ni siquiera había sido inventado el automóvil, y mucho menos el avión. Pero este gran físico y matemático ya estaba pensando en el espacio, y llegó inclusive a recomendar el uso de combustibles líquidos, porque ofrecían una gran eficiencia en los sistemas de propulsión, y porque podían ser regulados después de la ignición, a diferencia de los combustibles sólidos. No conforme con estas audaces predicciones y sugerencias, siempre fundamentadas por sus excelentes conocimientos de física y matemáticas, se atrevió, por decirlo así, a recomendar algunas medidas que debían ser tomadas en consideración para que los seres humanos pudieran sobrevivir durante los entonces hipotéticos viajes espaciales. Asimismo, propuso el uso de cámaras de descompresión y la necesidad de los trajes presurizados para poder trabajar en el vacío. Por todo lo anterior, el sabio ruso Tsiolkovsky es considerado como el padre de la cosmonáutica, a pesar de que él jamás lanzó un solo cohete en toda su vida. De hecho, los primeros cohetes de dimensiones verdaderamente pequeñas vendrían décadas después, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética y en Alemania. En los Estados Unidos, un físico solitario pero prolífico investigador e inventor, llamado Robert Goddard, se hizo célebre por su experimentación con cohetes en las primeras décadas del siglo XX. Inspirados por las obras de Tsiolkovsky y Goddard, muchos jóvenes entusiastas físicos e ingenieros de varios países formaron sociedades sobre cohetes y futuros viajes interplanetarios. Algo muy similar a lo que hoy ocurre
con miles de jóvenes, profesores e ingenieros, que promueven con ahínco y convicción la astronomía y los futuros viajes al planeta Marte. Pero además de la deuda que la humanidad tiene con los trabajos de Tsiolkovsky y Goddard, también es justo mencionar, entre muchos otros genios de la época, al célebre Hermann Oberth, alemán de origen rumano, quien en los años 20 y 30 del siglo pasado también realizó importantes experimentos con cohetes y una amplia labor de divulgación sobre los vuelos al espacio y los satélites artificiales, que se convertirían en realidad muchos años después. Todos estos magníficos esfuerzos tuvieron lugar antes de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar el enfrentamiento bélico que causó la muerte de millones de hombres y mujeres por doquier, nació la que por muchos años fue conocida como la Guerra Fría, entre las dos grandes superpotencias que habían salido victoriosas. El Imperio Británico, que antes había dominado al mundo, quedó mermado y en segundo plano. Y lo mismo ocurrió con otros países que habían sido importantes potencias colonizadoras. Surgió un nuevo orden mundial. Por un lado estaban los Estados Unidos y por el otro, la URSS o Unión Soviética, con ideologías diferentes. Había dos grandes foros en los que frecuentemente ambas superpotencias festejaban sus logros y hazañas de supremacía: el medallero de los Juegos Olímpicos y la conquista del espacio. Numerosos equipos de ingenieros y científicos trabajaban arduamente en ambos países para ver quién se adelantaba y lograba sorprender al resto del mundo. Rusia parecía siempre ir a la delantera. Colocó en órbita terrestre al primer satélite artificial, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Al mes siguiente colocó otro satélite, el Sputnik 2, que ya pesaba media tonelada y llevaba varios aparatos científicos y que además llevaba a bordo al primer ser vivo de la Tierra, la célebre perrita Laika, siempre querida y recordada especialmente por los niños de todo el mundo. Ambos hechos, Sputnik 1 y Sputnik 2, ocurridos en octubre y noviembre de 1957 respectivamente, conmocionaron al mundo. La Unión Soviética había logrado las primicias de la era espacial y había cautivado a la opinión pública de todos los pueblos de la Tierra. Pero los Estados Unidos apretaron el paso. Unos meses después, en 1958, lograron poner en órbita al satélite Explorer 1. Este aparato llevó sofisticados instrumentos a bordo y con ellos se hizo el gran descubrimiento científico de los cinturones de radiación de Van Allen que existen alrededor de la Tierra. El conocimiento de estos cinturones de alta radiación ha permitido evadirlos y así colocar los satélites artificiales, tanto de décadas anteriores como los de la actualidad, a altitudes donde su vida útil y su funcionamiento sean óptimos. A partir de entonces, a fines de los años 50, los hechos e hitos se fueron dando aceleradamente.
el espacio cercano empezó a poblarse de satélites científicos para estudiar con mayor detalle las características del medio ambiente espacial. Y también hubo, posteriormente a la perrita Laika, algunas cápsulas que llevaban experimentos con perros, primates y otras especies, para poder conocer por telemetría el efecto de la ingravidez en los seres vivos, y de esa forma ir pavimentando poco a poco la incursión del hombre en lo desconocido. El tiempo corría, y mientras en los Estados Unidos y en Rusia eran entrenados los primeros candidatos a astronautas y cosmonautas, que habían sido seleccionados a través de muy rigurosos exámenes físicos y psicológicos, además de sus conocimientos obligados de pilotaje, la fecha histórica para la hazaña mayor se acercaba a gran velocidad. Iba a ser la proeza más espectacular de todas, la salida del hombre mismo al espacio. Y ese gran honor histórico le correspondería al joven Yuri Gagarin. Remontémonos un poco. Yuri nació en 1934 y perteneció a una familia pobre que vivía en un pequeño pueblo llamado Klushino, en la parte occidental de Rusia. Su padre se dedicaba a la carpintería. Tiempo después, la familia se mudó a otro poblado, donde Yuri siguió sus estudios básicos, para posteriormente ingresar en una escuela técnica y hacerse obrero fundidor. Ya con un empleo, la mitad de su sueldo se la entregaba generosamente a su madre. Más adelante, Yuri asistió a una escuela de peritaje industrial y sirvió en la Fuerza Aérea Soviética, cerca de la pequeña franja nórdica que es la frontera rusa con Noruega. Estos fueron sus primeros pasos profesionales y el inicio de un brillante destino. Mientras los primeros satélites artificiales eran colocados en órbita. Mientras el Explorer 1 descubría los cinturones de radiación de Van Allen. Mientras la perrita Laika orbitaba la Tierra. ¿Cuándo iba él a imaginar en su juventud que poco tiempo después, precisamente él sería el primer ser humano en visitar el espacio? Escuchó que se estaba seleccionando a un grupo de jóvenes para entrenarlos como cosmonautas, pues la carrera espacial tomaba fuerza y también era una carrera contra el tiempo. Yuri decidió participar, puesto que era una oportunidad única, y se sometió a todas las pruebas y exámenes de rigor. Logró ser seleccionado y su preparación fue muy intensa. Era un joven muy carismático, de baja estatura, 1,57 m, pero con un gran corazón, enorme valor y amor a su patria. A diferencia del programa Mercurio, que se desarrollaba al mismo tiempo en los Estados Unidos, cuyos astronautas eran conocidos y objeto de admiración pública mientras eran entrenados y antes de sus viajes espaciales, en Rusia, los cosmonautas soviéticos se preparaban en el más absoluto de los secretos.
en la llamada Ciudad Estelar, en las afueras de Moscú, y eran totalmente desconocidos por el público hasta que realizaban sus vuelos orbitales. De igual forma, en los Estados Unidos era del dominio público que el alemán Wernher von Braun encabezaba al equipo espacial de los viajes tripulados, mientras que en la URSS pocos sabían sobre la existencia del extraordinario ingeniero Sergei Korolev, quien era el responsable del programa espacial soviético, del diseño de la cápsula Vostok y del sistema de lanzamiento. Hay que entender que se trataba de una carrera, no cualquier carrera, y que el factor sorpresa podía ser espectacular y contundente. Y así llegó el 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin estaba en el cosmódromo de Baikonur, muy, muy lejos de Moscú. Amanecía en varias partes del mundo, y pocos sabían en aquellas primeras horas de la mañana que aquella fecha perduraría para siempre en la memoria y el corazón de la humanidad. Después de levantarse, el joven teniente Yuri fue examinado nuevamente por los médicos. Poco después se colocó su traje espacial y ya en la plataforma de lanzamiento, emocionado, hizo una última declaración para la prensa y la radio. Estimados amigos, compatriotas, hombres de todos los países y continentes, dentro de unos minutos una poderosa nave me llevará lejos, al espacio. ¿Qué les puedo decir en estos momentos? Toda mi vida me parece ahora un solo instante magnífico. Ser el primer ser humano en el cosmos y entablar solo un duelo inaudito con la naturaleza. ¿Acaso se puede soñar en algo más? El ingeniero Sergei Korolev, fundador del programa espacial soviético, acompañó a Yuri Gagarin hasta el último momento de la despedida. Y dirigiéndose a él, como lo llamaba con afecto, le dijo: «Bien, Yura, es la hora. Hay que entrar en la cápsula». Cerraron la escotilla y el joven cosmonauta quedó solo y rodeado de aparatos. El tiempo transcurría lentamente, no como estamos habituados, sino siguiendo la ley del suspenso, el nerviosismo y los latidos del corazón. Mientras los ingenieros revisaban todo lo necesario desde el centro de control, Yuri escuchaba música por sus auriculares que le transmitían para relajarlo. Y seguramente en esos momentos él recordaba muchos pasajes de su vida, desde la infancia, sus estudios, su familia. De pronto, la música cesó. Minutos después, Yuri escuchó la voz de Sergei Korolev, quien le dijo que el despegue era inminente. Los motores del cohete impulsaron con rapidez al joven cosmonauta, y en solo 9 minutos ya estaba en órbita, a una altitud de aproximadamente 315 kilómetros sobre el nivel del mar. Fue entonces que pudo constatar la magia de la ingravidez. La sensación de que la fuerza de gravedad desaparece y todo pierde su peso. Con asombro, relató que algunos objetos que no estaban bien fijados en el interior de la cápsula comenzaron a flotar. Un lapicero por acá,
un cuaderno de notas por allá. ¿Y qué pasaba en la Tierra? Ahora sí, en aquellos momentos la noticia era transmitida en todos los idiomas. La Plaza Roja estaba llena de personas entusiasmadas. Todos se abrazaban, gritaban de júbilo, lloraban. Estaba previsto que el viaje solo durara 108 minutos y que Yuri solamente completara una vuelta alrededor de la Tierra. Pero no olvidemos que era la primera vez que un ser humano visitaba el espacio y había que ser precavidos y cautelosos. Además, uno de los objetivos principales de esa misión era comprobar que el ser humano podía sobrevivir en condiciones de ingravidez y más allá de la atmósfera, así como poder regresar a la Tierra sano y salvo. Los médicos y los psicólogos tenían muchas dudas sobre la respuesta mental y fisiológica del cuerpo ante un experimento tan estresante y en un medio ambiente totalmente inhóspito. El vuelo fue automático, aunque era posible tomar el control manual en caso necesario. La cápsula entró en una órbita inclinada 65 grados con respecto al plano ecuatorial. Así que después de sobrevolar Asia y el Océano Pacífico, pasó sobre el Estrecho de Magallanes en América del Sur, para después incursionar sobre el Océano Atlántico y África. Más tarde, sobrevolaba Turquía y se acercaba al Mar Negro. Poco después, reentró en la atmósfera a gran velocidad y a unos 7 kilómetros de altitud, Yuri, que iba sujeto a un asiento eyectable, salió expulsado de la cápsula misma que a cierta distancia seguía cayendo como un meteorito. Con destreza, el cosmonauta se desprendió del asiento y usando su paracaídas logró aterrizar. Pero no aterrizó exactamente donde estaba previsto, cerca de la ciudad de Volgogrado, que antes se llamaba Stalingrado, sino a varios kilómetros más al norte, en la región de Saratov. Por su parte, la cápsula tocó el suelo un poco más lejos, a unos kilómetros de distancia, y los técnicos se encargaron de rescatarla inmediatamente. Una vez que Yuri Gagarin tocó tierra con su paracaídas, las primeras personas que se acercaron a él, mientras lo miraban con cierta desconfianza por su extraño traje anaranjado y su casco blanco, fueron una abuelita campesina y su nieta. Según una de las anécdotas relatadas por Yuri, la señora le preguntó con curiosidad si él venía del espacio, a lo que él con sencillez contestó que sí, pero inmediatamente añadió que por favor no se alarmara, porque él también era soviético. Sobra decir que fue recibido con inmensa alegría, desfiles y todos los honores. Durante años se han emitido en muchos países timbres conmemorativos sobre su gran hazaña. Se convirtió en una celebridad internacional. Recorrió el mundo como mensajero de paz y de la importancia de cuidar al planeta Tierra, la casa de todos. Y de igual forma fue galardonado con muchas medallas y títulos. Mientras él disfrutaba de la fama y era agobiado por un sinnúmero de compromisos y actividades, tan solo 2 años después de su extraordinaria proeza, Rusia volvió a tomar la delantera sobre los Estados Unidos. Y llegó el turno de la primera mujer cosmonauta, Valentina Tereshkova, quien en 1963 no completó una sola órbita terrestre como lo había hecho su colega Yuri, sino 48 vueltas, permaneciendo sola durante casi 3 días enteros en el espacio. Sin duda,
Era una mujer muy valiente y capaz, que afortunadamente todavía vive y apenas hace unos días cumplió 84 años de edad. Pero su hazaña merece un capítulo aparte, y es otra gran historia, que indudablemente habrá que celebrar dentro de 2 años, como debe ser, cuando sea el 60 aniversario de la primera mujer en el espacio. El legado de Yuri Gagarin es indudable, pero tristemente murió muy joven, cuando estaba en su mayor potencial. Tuvo una muerte trágica en 1968, al estrellarse el avión caza en el que realizaba algunas maniobras habituales de entrenamiento. Acababa de cumplir los 34 años de edad. Fue una gran pérdida para la humanidad, y hoy sus cenizas reposan en la necrópolis de la muralla del Kremlin, junto a los restos de varias otras personas célebres, como su gran amigo y compañero del programa espacial, el mismo Sergei Korolev. Hoy, lo sabemos, hay astronautas de muchas naciones y cada vez realizan nuevas hazañas sorprendentes. Pero es indudable que junto a sus nombres, sean hombres o mujeres, siempre figurará en un lugar especial el de Yuri Gagarin. Es cierto que todo aquel o aquella que sigue a quien diera el primer paso, seguramente superará las proporciones de lo realizado. Pero también es irrefutable que aquel que fue el primero siempre seguirá siendo el primero. Por ello, hoy estamos honrando la memoria de Yuri Gagarin, quien hace 60 años, con decisión y valentía, se convirtió en el primer ser humano que incursionó en lo desconocido y demostró que sí era posible visitar el espacio y regresar sano y salvo a la Madre Tierra. Muchas gracias por su atención.